Segundo bloque y lo prometido, para nosotros es un placer, un amigo de la casa, vino a su segunda casa, como dice el doctor Martín Caranta, que nuevamente está hoy en Fórum Jurídico Fiscal, para hablar de un fallo del Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D, del 20 de mayo, que habla de la responsabilidad solidaria de los apoderados. Realmente un tema muy interesante para tratar. ¿Quién mejor para explicarlo que el doctor Martín Caranta? Así comienza este segundo bloque de Fórum Jurídico Fiscal. El tema que esta vez quiero compartir con ustedes se refiere a la responsabilidad solidaria de los apoderados. Uno muchas veces escucha sentencias o inspecciones que persiguen hacer responsables en una empresa a los directores por las conductas que tuvieron a su cargo por el desempeño frente a la administración de la sociedad, directores o administradores de otro tipo de sociedades. Pero es muy importante tener presente que cada vez con mayor frecuencia estamos viendo que las distintas administraciones tributarias, AFIP, rentas, ARBA, etcétera, responsabilizan a apoderados de sociedades. Entonces, lo que aquí quiero que compartamos es alguna reflexión sobre si esto es correcto o no y en qué caso puede darse en la práctica. La ley 11683, en el artículo 8º, inciso F, responsabiliza solidariamente y en forma ilimitada y con sus bienes a los terceros que, aun cuando no tuvieran deberes tributarios a su cargo, faciliten por su culpa o dolo la evasión del tributo. Recientemente el Tribunal Fiscal de la Nación, a través de la Sala D, se pronunció en un fallo de fecha 20 de mayo de este año 2019 con respecto a la responsabilidad solidaria de un apoderado. Y es un caso que indica lo que muchas veces pasa, es un caso ejemplificador de la realidad. Ustedes podrán observar de la lectura de ese fallo que se trataba de un apoderado que hasta un periodo, el 2007, había sido director de una sociedad anónima, del 2007 al 2010, cuando fueron los hechos cuya responsabilidad se le atribuye como solidario, él era simplemente un apoderado, y después del 2010 él reingresa al directorio. ¿Sí? En ese plazo donde no fue director y solo fue apoderado, tenía un contrato que le permitía realizar acuerdos con su cliente más importante. ¿Sí? Entonces, esos fueron los principales hechos. Después él lo que arguía en su defensa es que no había tenido responsabilidad en el pago de impuestos. ¿Sí? Pero en la práctica, lo que la AFIP había observado, y por eso se le atribuyó la responsabilidad, es que este apoderado no solamente tenía un poder administrativo para hacer las gestiones administrativas de una empresa, como por ejemplo pagarle a proveedores o hacer trámites bancarios, sino que en la práctica este poder le permitía manejar la sociedad, es decir, cubría con este poder las tareas que habitualmente se le atribuyen a un director o un presidente de una sociedad. Entonces, justamente por esta situación, por esta circunstancia específica, la AFIP le terminó endilgando la responsabilidad solidaria y lo mismo fue luego convalidado por el Tribunal Fiscal. ¿Sí? Entonces, en la práctica hay que ser muy prudente con los poderes, ¿sí? Y también tener presente que la AFIP está muy afilada en el análisis de las situaciones y en definitiva la realidad del desenvolvimiento de los hechos, de los negocios, de las responsabilidades es la que terminó saliendo a la luz en este caso que, como bien dije, ejemplifica lo que muchas veces sucede en la práctica. ¿Sí? Y esto no es exclusivo del Tribunal Fiscal de la Nación. En el año 2014 el Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires también falló en el sentido de extenderle la responsabilidad solidaria a un apoderado cuando este sujeto era el que primero aparecía en los medios como responsable de una firma que tenía un negocio de diversión y espectáculos. ¿Sí? A su vez, este sujeto era el que terminaba haciendo todos los negocios con los proveedores y todas las acciones de marketing. ¿Sí? Entonces, en definitiva, lo que vemos es que hay que ser muy cuidadoso con la extensión de los poderes, es decir, cuidadoso en el sentido de las empresas, ¿sí? De que la conducta que el director quiera tomar o que el directorio quiera tomar no termine perjudicando a su gente de confianza, ¿sí? Y también, como muchas empresas pasa, empresas cerradas, empresas familiares, hay que ser muy cuidadoso con la responsabilidad que un familiar asume por hacerle un favor, por ejemplo, al padre, el tío, la madre, etc. ¿Sí? En definitiva, guarda con la responsabilidad solidaria de los terceros, aun cuando no sean miembros del directorio. Muy bien, gracias doctor Martín Caranta, brillante explicación.